Hola a todos nuestros televidentes, es un honor para mí poder estar con ustedes nuevamente desde acá, desde el programa En tu Defensa Podcast. Es un programa dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado con las leyes de nuestro país, dándole herramientas para que puedan actuar ante cualquier situación. El día de hoy tenemos el honor de tener en los estudios a la doctora Rebeca Enríquez, una amiga de la casa, excelente profesional. Bienvenida a la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias por la oportunidad. Qué bueno estar en este espacio que sirve para el empoderamiento del ciudadano venezolano. Qué bueno, gracias. Doctora, el tema de hoy es interesantísimo. Estaremos conversando acerca de la cadena de custodia en Venezuela, la garantía legal de la cadena de custodia en Venezuela. Cuéntenos a nuestros televidentes de qué se trata esto. Qué importante que estos temas se conversen en estos espacios. Fíjate que la garantía legal de la cadena de custodia en Venezuela es justamente la garantía a la integridad de las investigaciones en Venezuela. Es importante que sepa que el Estado venezolano ha creado un manual de cadena de custodia y 2 protocolos anexos precisamente para darle transparencia a las investigaciones en Venezuela. Entonces, tenemos todo un camino a seguir, todo un protocolo a seguir para que los funcionarios policiales que tienen la responsabilidad de la investigación penal en Venezuela puedan garantizar al ciudadano integridad, transparencia en todas las investigaciones penales. Doctora, ¿cuáles son esos pasos? Porque el televidente que nos ve en este momento no es jurista, no es abogado. Nosotros debemos de darle las herramientas para que ellos sepan cómo actuar ante cualquier situación. ¿Cómo son los pasos o cuáles son los pasos a seguir para la cadena de custodia? Ok, importante decir que en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal está establecida esa garantía legal de la cadena de custodia en Venezuela. ¿Y cuáles serán esos pasos? Importante para todos los ciudadanos. Primero, la preservación que deben hacer los funcionarios del sitio del suceso. Importante decir que debe ser preservada por los funcionarios que están llamados por ley a hacerlo. Es decir, no todos los funcionarios pueden abordar un sitio del suceso dependiendo del delito y ellos están obligados a preservar las evidencias, luego hacer la fijación fotográfica de las evidencias, posteriormente colectan las evidencias, llenan el registro de planilla de cadena de custodia ahí mismo en el sitio de suceso, luego la protección, el embalaje y el traslado de la evidencia, precisamente para garantizar que la evidencia que se obtiene en el sitio de suceso sea la misma que luego es incorporada en el juicio oral y público. Cuando hablamos de esa colecta, de esas evidencias, es importante resaltar qué tipo de mecanismo o qué tipo de profesional debe estar en esos espacios a los fines de que esto se cumpla. Sí, fíjate, dependiendo del tipo penal, los funcionarios autorizados, por ejemplo, en el caso de un homicidio, siempre va a ser el 6CPC. Pudiera llegar al sitio cualquier policía municipal, otra policía, pero realmente quien está por ley autorizado para preservar y levantar un sitio del suceso donde es un homicidio es el 6CPC, el órgano por excelencia. Ok, doctora, ¿cómo podemos garantizar en el debido proceso, en un juicio, la integridad de esa cadena de custodia? Fíjate qué importante la pregunta. Esto lo hacemos con el conocimiento. Si el abogado está preparado, si conoce esta garantía, si conoce los pasos del manual de cadena de custodia y los protocolos anexos a los 2 compendios, por supuesto que lo va a garantizar porque va a demostrar si efectivamente esa evidencia se obtuvo de manera correcta, si el traslado de la evidencia se hizo de la manera adecuada, en definitiva, si se cumplieron con los pasos del manual de cadena de custodia y si hay incumplimiento, bueno, eso tiene también unos efectos para el funcionario. Yo feliz, doctora, de poder tenerla acá en los estudios en el programa En tu Defensa Podcast, porque en el preámbulo del programa notificamos o le informamos a nuestros televidentes que es un programa para la disertación en el ámbito jurídico. Nosotros le damos herramientas a nuestros televidentes. Con la experiencia que usted maneja en la materia, ¿qué ejemplo nos puede dar para que le llegue directamente al televidente? Es importante. ¿Hay un caso en particular que a usted le haya marcado? Ok, es importante decir que todos los ciudadanos debemos ser eso, cada día más ciudadanos y menos habitantes y acercarnos a las leyes venezolanas porque el conocimiento hace definitivamente la diferencia. Hay un caso importante, o hay muchos, pero hay uno que me marcó, siendo yo fiscal del Ministerio Público, teníamos una víctima a quien se habían ingresado unas personas a su casa con la intención de robarla, de secuestrarla, y días posterior al hecho
ella señala en la calle a una de esas personas, la reconoce, y efectivamente los funcionarios del CICPC van al sitio, inspeccionan a esta persona y encuentran las llaves de la casa de la señora dentro del bolsillo de uno de ellos. Automáticamente se hace la investigación, para ese momento se hace la aprehensión, y parte de las diligencias de investigación fue el reconocimiento técnico de las llaves que encontraron en el bolsillo del pantalón de esa persona. Cuando a mí me correspondió hacer la audiencia, ya como fase de intermedio y juicio, reviso las actuaciones y veo que no hay experticia de acoplamiento físico, es decir, se obtuvo la llave, se le practicó el reconocimiento técnico, pero no se hizo el acoplamiento de la llave con la cerradura a objeto de establecer si efectivamente esas llaves que fueron encontradas en ese pantalón eran los que abrían la puerta de la casa de la víctima. Y en ese momento se generó una duda interesantísima, porque yo era la fiscal, él tenía su defensa, y la defensa dice, bueno, el llavero es de lícito comercio, es marca Levi's, y las llaves, sí, efectivamente son unas llaves, pero ¿cómo se demuestra que esas llaves son las que abren la puerta si el fiscal del Ministerio Público en la investigación no practicó el reconocimiento, el acoplamiento físico? Entonces, de allí, de ver la cara de la víctima decepcionada, por decirlo de alguna forma, de que no se practicó la experticia, ella no entendía de derecho, pero sí estaba entendiendo el punto. De hecho, la juez en ese sentido le dio la razón a la defensa. Yo me quedé con las ganas de escribir, de desarrollar el manual, para que no se nos olvide nunca que en Venezuela existe presunción de inocencia y la carga de la prueba la tiene el fiscal del Ministerio Público. A él le corresponde demostrar lo que sucedió paso a paso con pruebas, porque a veces alegan pero no prueban. Entonces me quedé con la idea de desarrollar este libro, Tras la huella del crimen, precisamente, para hablar de esas experticias del área físico-comparativo, porque a veces se olvida, pero es importante para garantizar la presunción de inocencia. Cuando hablamos de la cadena de custodia, ¿qué nos puede decir acerca de la evacuación de la prueba? Es importante conocer el manual, el proceso y los protocolos, porque de acuerdo al conocimiento tú vas a preguntarle al experto, vas a contrainterrogarlo y a interrogarlo en el caso del fiscal sobre cómo él obtuvo la evidencia y cómo practicó la experticia. ¿Por qué? Porque se debe garantizar la integridad desde el momento que nace la evidencia hasta que se practica. Entonces, si el funcionario te dice que no firmó la planilla de cadena de custodia, que no la firmó, que no la trasladó, que esa evidencia no estaba rotulada debidamente, que no estaba embalada debidamente, nosotros allí vamos a demostrar que hubo incumplimiento en la garantía legal de la cadena de custodia, y eso va a generar dudas que en definitiva siempre obran a favor del imputado. Fíjate que hay un caso famoso que los televidentes deben recordar, que es el caso de O.J. Simpson. En ese caso, por irregularidades en la cadena de custodia, él resultó no culpable. Luego, fíjate que en materia civil sí fue condenado, pero en materia penal no pudieron condenarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, se halló en el sitio del suceso un guante lleno de sangre, y luego los funcionarios, sin orden alguna judicial, ingresaron a su vivienda por una ventana, encuentran presuntamente allí el otro guante que hacía par, y fíjate que luego en el juicio, cuando trataron de que él se pusiera los guantes, no le quedaba. Entonces, siempre esa irregularidad en la obtención de la evidencia, porque no tenían la orden de allanamiento, porque ingresaron de manera violenta, trajo como consecuencias dudas que todavía no han sido respondidas, porque fíjate que hay muchas corrientes, mucha gente dice, bueno, el material que se usó para la práctica de la experticia en los guantes trajo como consecuencia que los guantes se minimizaran de tamaño. Otras personas dicen, otras corrientes dicen que él sufría de artritis y duró días sin tomarse los medicamentos para que las manos se fueran inflamando, y en el momento de que él se pusiera el guante no le quedara. Entonces, ¿qué es importante con esto? Reconocer la importancia de la garantía legal de la cadena de custodia. Importante que los funcionarios cumplan el paso a paso, porque a nosotros no nos interesa la impunidad. Y si los funcionarios actuantes cumplen con la garantía legal, cumplen con el protocolo, cumplen con el manual de cadena de custodia, definitivamente vamos a tener un proceso transparente y vamos a conseguir lo que queremos, que es la justicia. Doctora, importantísimo, mencionemos este caso, a ver cómo usted nos puede ayudar a disolidar este término. Si una persona sufre algún shock postraumático luego de algún incidente en particular, ellos van a poder declarar. ¿Cómo se va a tomar esa declaración dentro del... En Venezuela hay distintas formas de incorporar esa entrevista o esa declaración.
Primero debemos decir que hay entrevista ante el Ministerio Público. Si esa persona está afectada, bueno, es necesario que el Ministerio Público cuente con las herramientas. Si tú dices que esa afectación es emocional, y bueno, debemos darle el espacio porque también eso es una prueba. Esa afectación de que vivió un hecho y que evidentemente emocionalmente está afectada, también serviría de prueba para el Ministerio Público. Se le practica la experticia, ese peritaje que hace psicológico al Ministerio Público a través de la unidad. Y si luego está muy afectada y ya nos vamos a juicio, se puede hacer una de las pruebas anticipadas que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el fiscal del Ministerio Público, para garantizar la declaración de esa persona que sabe que está afectada y que posiblemente después no va a querer declarar en el juicio, lo hace a través del mecanismo de la prueba anticipada. Interesantísimos todos ustedes que nos ven en este momento. Vamos a ir a nuestro primer corte del día, pero no me quiero ir sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, nuestros números en los estudios 0414-262-4576. No se aparten de nuestra sintonía, que en breve regresamos. Venezuela, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en su programa En Tu Defensa Podcast. Para los que se conectan en este momento, tenemos la grata visita de la doctora Rebeca Enríquez. Estamos conversando acerca de las garantías legales de la cadena de custodia en Venezuela. Antes de irnos al corte, conversábamos cuáles eran los pasos, cuál era el fundamento legal, pero en estos tiempos de tecnología en los que todos estamos inmersos, doctora, ¿puedes contarnos o puede contarlo a nuestros televidentes cómo son esas pruebas a través de esta tecnología? Gracias por esa pregunta, porque ahorita está muy interesante, reciente, una sentencia de la Sala de Casación Social donde se habla precisamente de las pruebas de WhatsApp, de esas pruebas que se pueden obtener en cualquier proceso y se le da total valor probatorio a esa extracción de contenido. Fíjate que en Venezuela hemos avanzado y tenemos el manual de cadena de custodia y los protocolos anexos a los dos compendios y hablan precisamente de la garantía legal en materia de evidencias digitales. Y está todo un protocolo a seguir precisamente para garantizar la integridad. Debe ser experto en la materia, la persona que practique estas experticias debe levantarse una planilla de cadena de custodia por derivación de la evidencia digital para nosotros poder garantizar la integridad de esa información. Se debe hacer el clonado forense y se debe hacer la obtención del código hash. Es importantísimo porque eso va a garantizar la integridad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si un funcionario dice que si de un equipo celular al que se le practicó una experticia de extracción de contenido se extrajo esta conversación, debe ser así. ¿Y cómo nosotros lo vamos a verificar en el juicio? Bueno, porque se hace primero el clonado forense precisamente para garantizar la integridad de esa información y se hace la extracción a través de la obtención de un código hash que es único y que nosotros sabemos que si se vuelve a practicar esa experticia va a arrojar el mismo alfanumérico. Entonces es importante que sepan que en Venezuela se ha avanzado muchísimo en el área de las evidencias digitales. Tenemos este protocolo completo que los expertos en la materia deben seguir y es importantísimo que sepan que una vez que se obtiene cualquier evidencia digital, es decir, una información de algún equipo celular, están obligados a hacer una nueva planilla de cadena de custodia porque es una evidencia digital derivada del equipo celular. Doctora, importantísimo porque tal vez muchas personas están en desconocimiento con respecto a eso. Bueno, me están amenazando a través del teléfono. ¿Qué hago?
¿Sirve de prueba una nota de voz? ¿Sirve de prueba un correo? Yo sé que sí, pero es importante que nosotros ayudemos a nuestros televidentes a que tengan herramientas y que ellos sepan que todo eso funciona. Mensajes de texto, WhatsApp, cuéntenos un poco. Sí, la Sala de Casación Social ahorita acaba de sacar esta sentencia, la hemos discutido muchísimo en el programa y es buenísimo que la sociedad esté a tono con eso. Y cualquier persona que tenga una evidencia digital en su equipo celular, por supuesto que es posible, se llama pruebas por consignación. Si usted tiene un abogado, el abogado levanta la planilla de cadena de custodia, esa información que tiene la exporta al correo electrónico, allí vamos a garantizar la integridad de la información y también del usuario, porque para eso sirve extraer el contenido y nosotros lo guardamos en un CD, lo preservamos, lo rotulamos, lo llevamos al Ministerio Público y se levanta la planilla de cadena de custodia. Con respecto al abuso de autoridad, como quien dice por ahí, me pararon en una alcabala y yo grabo al funcionario que tiene una acción de forma irregular con el peatón o la persona que está manejando un vehículo. ¿Cómo se debe hacer en ese caso? ¿A dónde deben dirigirse? Eso sirve porque sí, efectivamente hay un decreto para ello, pero ¿cómo le hacemos entender a los televidentes de que cómo es la forma que deben hacerlo, cómo deben dirigirse, a quién deben dirigirse y cuáles son las instancias competentes? Ok, fíjate que gracias a Dios de tanta información el venezolano está informado. Los venezolanos ya saben que está prohibido que los funcionarios policiales sin motivo te pidan tu equipo celular y lo revisen, eso está totalmente prohibido. Pero si existe otro caso distinto por abuso de funciones, porque está el funcionario actuando fuera del ámbito de la ley, esa persona puede acudir a la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público y no solo expresar de manera verbal el hecho, sino también puede aportar ese video que sirve de prueba para establecer que efectivamente ocurrió ese abuso de funciones. Gracias a Dios, debo decir, de manera responsable que ha mejorado. Ya los funcionarios saben que no pueden estar revisando ningún equipo celular y los ciudadanos, gracias a programas como estos, están enterados de que eso está totalmente prohibido y que es totalmente ilegal. Pero si ocurriera el caso, nosotros lo hemos visto en las redes sociales, cómo se hace viral y automáticamente el fiscal general en vivo, dice una investigación penal por abuso de funciones porque queremos funcionarios que estén cada día más cerca del ciudadano, no cometiendo delitos en la calle. Doctora, hace poco a través de las redes sociales vimos una noticia que nos impactó muchísimo. Esto es un tema más de violencia, pero trata un poco acerca de la evidencia. A ella se le tomó su forense, su medicatura forense, ella fue y denunció, pero dejaron en libertad a ese hombre que agredió a su esposa. Días después, obviamente, se comete el femicidio. ¿Qué pasa cuando esas entidades, esas instituciones no toman el debido proceso y dejan en libertad a esas personas y pasa el femicidio? ¿Esas personas que tomaron esa decisión van detenidas? Fíjate que es importante hablar del debido proceso, de la presunción de inocencia. No tenemos el conocimiento directo del expediente como para afirmar de una vez que ahí se violentó el debido proceso a la víctima. Y a veces, en Venezuela el derecho es a la libertad, es la regla, no la excepción. Tendríamos que revisar si efectivamente el juez cumplió con garantizar a la víctima sus derechos o el fiscal del Ministerio Público practicó todas las diligencias o si lo hizo de manera apresurada. Nosotros tenemos esa preocupación que tú hoy planteas, tanto que estamos escribiendo el libro Cerebro Asesino. Y nosotros estamos desarrollando allí como diligencias de investigación penal la resonancia magnética funcional para aportar al Ministerio Público la oportunidad de que revise a quién tiene frente a él. Porque a veces pasa mucho que la gente está acostumbrada a la sanción, de 30 años, un femicidio, pero realmente ¿quién tenemos frente a mí? Tenemos una persona que está enferma, tenemos alguien que tiene alguna alteración en el cerebro, tenemos alguien realmente que tiene discernimiento o no, o si precisamente estamos hablando de una persona psicópata que sencillamente siente placer en causar daño. De eso nosotros estamos hablando. Es importante decir que en Venezuela ya se cuenta con todos los equipos para desarrollar y analizar ese tipo de personas y que precisamente practicar esas experticias traería como consecuencia la prevención y que casos tristes como este no se repitan. Decirte que ese juez o ese fiscal del Ministerio Público pudiera estar en riesgo
de estar privado de libertad por la decisión que tomaron, tendríamos que revisar de manera exhaustiva qué fue lo que ocurrió para que tomaran esa decisión, o si fue acelerado, no tenían todos los elementos y para el momento no existía un delito tan grave y eso trajo como consecuencia la libertad. Sé que en materia de violencia, debo decirlo de manera muy responsable, los jueces son bien garantes del derecho de las víctimas, lo hemos visto y estamos más bien luchando para equilibrar un poquito el derecho del hombre en Venezuela. Sé que son muy garantistas, tendría que revisar un poco más el expediente, pero sé que siempre ellos están para garantizar el derecho de las víctimas en Venezuela. Doctora, sé que tiene una lucha porque usted es garante de proteger y de ayudar a todas las personas que lo necesiten, y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención de tenerla acá en los estudios era precisamente eso, que usted, aparte de profesional, excelente profesional, es muy humano y garantiza o trata de apoyar mucho a los caballeros. Cuéntenos qué planes a futuro tienen con relación a esta legislación, porque obviamente hay que tratar de apoyarlos de alguna u otra forma. Sí, fíjate que nosotros, en una oportunidad, te digo anécdota, me fueron a entrevistar para hablar del derecho de las mujeres y terminamos hablando del derecho del ser humano, más allá del derecho de la mujer, porque yo creo que mientras más apoyemos a la mujer, va a haber más discriminación. El hombre es ser humano y creo que el Estado venezolano debe proteger a todos los seres humanos sin discriminación, porque el hecho de que ya protejamos a la mujer y que, bueno, atendiendo a esta discriminación positiva que está en la Constitución, esta ley, ya el hombre lamentablemente a veces no se le garantizan sus derechos. Está un poco más vulnerable. Sí, nosotros tenemos casos de mujeres que son las que maltratan al hombre y nunca denuncian, el hombre nunca denuncia, entonces en el momento en que la mujer decide denunciar, bueno, automáticamente todos los derechos. Debo decir de manera responsable que hay mujeres utilizando la ley incluso para extorsionar a los hombres, para dejarlos sin dinero, quitarle las propiedades. Y claro, como son delitos que se consideran atroces y automáticamente vemos el delito y es una mujer, se va a proteger, entonces hay un desequilibrio. Nosotros quisiéramos, como desde siempre, plantear el respeto al ser humano como lo establece la Constitución sin discriminación y entender que si en algún momento de la historia de Venezuela y del mundo la mujer fue víctima porque era más vulnerable, hoy por hoy no es tan así, ¿ok? Entonces es necesario que rescatemos, que busquemos entre todos la solución para que el hombre también se sienta, claro, empoderado de sus derechos y se sienta venezolano, ciudadano y con plena vigencia de las garantías. Será crear una ley que también proteja al hombre o que el Ministerio Público en el momento de investigar busque el todo del qué pasó verdaderamente, que eso existe en la ley, porque fíjate que esta ley, tú que también eres abogado lo sabes, esta ley tiene una excepción y es la escucha del hombre a los efectos de que plantee su teoría del caso y cuáles son las diligencias de investigación. Eso es lo primero que se hace. Pero ¿qué sucede? Que eso pasa cuando está en libertad. Cuando ya está privado de libertad, bueno, lamentablemente se hace a través del abogado y quizás no hay ese contacto directo, quizás no le llega al fiscal totalmente la verdad, que es lo que buscamos nosotros. Entonces, yo creo que hay que avanzar en la protección de todos los seres humanos sin discriminación de ninguna naturaleza. A nosotros nos llama mucho la atención, doctora, disculpe que le interrumpa y le haga un inciso en relación a esto, porque muchas mujeres, con el simple hecho de ser las madres, que los niños son menores de edad y no tienen la oportunidad de tomar la decisión con quién me voy, con quién no, los padres dejan de ver a sus hijos. Hemos tenido muchísimos casos y referencia a través de las redes sociales donde dice, me separé de mi esposa, pero ya no me deja ver. Sé que a lo mejor usted no lleva la materia de protección de niños y adolescentes, pero si bien es cierto, tocamos este tema en relación a lo que estábamos conversando, porque son vulnerados sus derechos y entre ellos ahí va de la mano con el tema de los niños, niñas y adolescentes, porque bueno, simplemente me separo de él y tampoco dejo que vea a los niños. Sí, yo creo que en definitiva debemos, el Estado, desde chiquiticos, hablar de inteligencia emocional, de prepararnos para ser mejores seres humanos, porque si llevo casos así, si tengo casos donde la mujer, bueno, se niega a que el hombre vea al niño. De hecho, tengo un caso lamentable en este momento donde un papá no ha podido ver a su hijo y yo le prometí que lo va a ver, yo le prometí porque él está muy deprimido, tiene 1 año que no ve a su hijo y nosotros estamos luchando para eso. Fíjate que cuando llegan estos casos a la oficina, nosotros nos empeñamos en construir a la familia. Tengo casos donde la mujer denunció al hombre y efectivamente ya está acusado, hay un proceso penal, pero yo las llamo a la reflexión.
les digo, no se trata de resolver el tema penal, sino de construir una familia que está rota. Entonces permíteme hacer lo propio, llamar a la persona y tratar de que vea a su hijo, buscar la forma, incluso a veces con los jueces de protección, porque nosotros tenemos que apostar a la familia. Y ellos se sorprenden, doctora, yo te voy a llevar esa parte de protección porque voy a reunirme con esa persona para que tenga el derecho de ver a su hija, de ver a su hijo. Así es. Qué bonito que nosotros desde acá le damos herramientas para que ustedes actúen ante cualquier situación, herramientas jurídicas, pero también nosotros instamos a todos, a ambas partes, a que entiendan que lo más importante es la familia y que cada uno de los ponentes que vienen acá a este programa les dé un mensaje, tanto para que ustedes puedan ayudarse legalmente, pero también para fortalecer ese núcleo familiar. Sí, la mujer tiene que entender que el derecho es del niño. Y el hecho de que no sea el mejor marido o que se terminó la relación o que se acabó el amor no va a quitarle los derechos como papás. Es importante que sepan que la figura del padre en la familia es fundamental. Y hoy por hoy estamos viendo mujeres violentadas precisamente porque tienen ausencia de padres. Las mujeres que tienen ausencia de padres y los hombres que tienen ausencia de padres son los más vulnerables porque siempre la mujer va a estar buscando un papá en calle, va a estar buscando ese amor y automáticamente se equivoca porque está buscando lo que no va a encontrar porque no lo tuvo. Entonces nosotros tenemos que garantizar es la protección de la familia, que esté completa. Y si no se puede como pareja, bueno, dale la oportunidad de que sea un buen papá, porque definitivamente Dios no se equivocó cuando dijo hombre y mujer, madre, padre, y ese niño necesita a su papá. Esa figura les da autoestima, los fortalece como personas y evita que a futuro sean personas vulnerables, violentadas. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestros invitados, doctora, que hablamos hasta de las escuelas de padres. Nosotros no tenemos un manual o no nacemos con un manual porque, bueno, no es así. Las experiencias con nuestros hijos nos van ayudando. Siempre ensayo de errores el primero. El segundo, uno trata de no cometer los mismos errores con el segundo y así sucesivamente. Pero es importante cuando habla acerca de que la ausencia masculina en una mujer la marca. Marca significativamente y en los caballeros cuando crecen con una conducta violenta es porque realmente están repitiendo algún patrón. Entonces es importante que nosotros tratemos en la medida de nuestras posibilidades en estos programas, el programa que usted dignamente dirige, a través de las redes sociales, buscar material, porque no tenemos el conocimiento absoluto de cómo guiar y orientar. Tenemos valores, sí, nosotros tratamos de inculcar, pero a veces nuestros muchachos salen a la calle y tienen alguna amistad que nosotros no sabemos, o a lo mejor tienen alguna conducta distinta fuera del hogar, pero eso no quiere decir de que nosotros vamos a estar atentos a lo que sucede. Nosotros debemos de ser garantes de que esos niños que van creciendo el día de mañana sean un adulto de bien, para que genere cosas positivas y aporte cosas hermosas a la sociedad. Y que bueno, el día que ellos tengan su familia, obviamente sean un ejemplo a seguir. Todos cometemos errores, pero es importante que avancemos, doctora. Qué importante estos temas. Yo creo que nos vamos a pasar como 3 días cada vez que viene, cada vez que tenemos la grata visita de algún experto de alguna materia. Siempre hablamos de muchas cosas porque el tema jurídico da para eso, para tocar materias distintas. La cadena de custodia, muy interesante. De verdad que la garantía en Venezuela, y usted es pionera de esto, pero al regreso me va a decir a detalle de qué se trata ese libro tan maravilloso que se llama Tras la huella del crimen. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahorita es que tenemos la oportunidad de tenerlo por acá, la doctora Rebeca Enríquez nos va a dar detalle a detalle de qué se trata esto. Importantísimo para los estudiantes, para fiscales, para los abogados que están en libre ejercicio. ¿Por qué? Porque esto es un manual excelente para todos. Desde acá podemos verlo. Al regreso, mis queridos televidentes, vamos a ver detalle a detalle de qué se trata. No se vayan, no me quiero ir sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram 0414-262-4576. Ya retornamos.
Gracias por seguir en sintonía con nosotros en su programa En tu Defensa Podcast. Para lo que se conecta en este momento, estamos conversando con la doctora Rebeca Enríquez y en el bloque anterior quedó en darnos toda la información, detalle a detalle, acerca de su nuevo libro. Se llama Tras la huella del crimen. Doctora, las cámaras son suyas para que nos dé detalle a detalle cómo fue la creación de esta obra magnífica. Bueno, gracias por visibilizar el trabajo que hacemos los autores venezolanos. Yo creo que Tras la huella del crimen ha sido un regalo que me ha dado la vida y que yo le he dado a Venezuela, porque creo que es la forma que encontré de hacerme inmortal para mi país y dejar un legado, porque yo siempre digo, bueno, todos nos vamos, pero qué importante dejar algo para la sociedad, para los estudiantes, para los abogados. Entonces decidí escribir este libro, Tras la huella del crimen, que desarrolla el impacto de las experticias del área físico comparativo de la mano del manual de cadena de custodia y los protocolos anexos. Acá desarrollé una guía para que los fiscales del Ministerio Público, los jueces, los abogados y los estudiantes puedan desarrollar sus investigaciones, sus juicios y todo lo que necesiten en materia de investigación penal respecto a estas experticias, precisamente para garantizar la presunción de inocencia. Yo siempre hablo de la presunción de inocencia y de que en Venezuela toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Y cómo el fiscal del Ministerio Público puede probar que una persona es culpable? Practicando las experticias. Por eso desarrollamos este libro. Qué bueno, doctora. Cuéntenos más o menos qué tiempo duró, qué la motivó a realizarlo. Fíjate que como fiscal del Ministerio Público en fase intermedia y de juicio, conocí causas donde verificaba pues que no se había practicado las experticias de acoplamiento físico. Era interesante ver cómo en algunos casos no estaban las experticias de huellas cruentas y yo dije, bueno, si esto existe, si tenemos el conocimiento, para eso soy criminalista, es necesario dejar una guía para mi país. Entonces decidí apostar con la gente de Pan House, que es la editorial que desarrolla este libro de mi mano. Y bueno, gracias a Dios ha sido un éxito total. De verdad que ellos son unos gigantes que hacen que los sueños se hagan realidad. Decidimos, bueno, la portada, luego el subtítulo. Y el subtítulo es interesante porque fíjense que a veces encontramos libros que tienen títulos que no se parecen a lo que encontramos dentro. En este caso sí, en este caso el subtítulo habla del desarrollo de las experticias del área físico comparativo y es lo que van a encontrar en todo el libro. Iniciamos con la investigación científica del delito, todos los avances que ha habido en Venezuela. Luego desarrollamos toda el área técnica, científica, manual de cadena de custodia, protocolos anexos, luego todas las experticias del área físico comparativo, desde la obtención hasta la valoración que hace el juez de juicio. Y el último capítulo es del tránsito de la experticia. ¿Qué pasa? De hecho, los expertos pueden leerlo y encontrar preguntas allí de lo que hacen los fiscales en el juicio. Los fiscales también tienen posibles preguntas para los expertos y la defensa técnica también. Entonces desarrollé este libro con la experiencia precisamente para dejar ese aporte para Venezuela. Es importante decir que el prólogo de este libro está de la mano del doctor Tamayo. Es un prólogo que me hizo llorar cuando lo revisé. Bueno, no podía ni seguir del primer párrafo porque realmente lleva cargado de mucha información, mucho amor, mucha admiración y mucho conocimiento, y por eso, bueno, súper agradecida con el doctor José Luis Tamayo, maestro de maestros, quien decidió apoyarme con el prólogo, y es importante que sepan que será el prologuista de mi segundo libro, que ya viene en camino para toda Venezuela. ¿De qué se trata el segundo libro, doctora? Este segundo libro se va a llamar Cerebro Asesino. Lo estoy desarrollando con un médico neurocirujano venezolano increíble y estamos trabajando justamente sobre el cerebro. Vamos a hacer cortes cerebrales en vivo para que Venezuela todo lo vea. Vamos a hablar de la corteza prefrontal, vamos a hablar de qué es un secuestro amigdalar, vamos a hablar de cuando hay un daño en la corteza prefrontal tan importante, lo que es el centro de mando de nosotros para la toma de decisiones. Vamos a hablar de todo el daño que puede tener una persona cerebral y que a veces no se dan cuenta los fiscales en la investigación si no practicamos las resonancias magnéticas funcionales. También vamos a hablar de los neuroderechos, de la neurociencia tan avanzada que está, que en Chile ya ellos reformaron la Constitución para crear una ley para hablar del neuroderecho y nosotros aquí estamos, bueno,
evolucionando y por eso escribiendo. Y nosotros también vamos a hablar del libre albedrío tan importante, porque hay expertos que dicen, bueno, que el delincuente nace. Nosotros creemos que la gente tiene la capacidad de decidir, por eso el libre albedrío para nosotros es fundamental y lo vamos a dejar allí. Vamos a dejar también allí un ejemplo de un niño maltratado desde que nace, todo lo que vive, y luego cómo se va convirtiendo en una persona violenta, cómo se va convirtiendo en una persona caprichosa, que en definitiva se torna violento cuando no se cumple su voluntad. ¿Qué pasa? Cómo nosotros a veces como sociedad construimos una persona violenta, y el neurocirujano está desarrollando el cerebro desde el vientre materno y todas las modificaciones que puede sufrir un cerebro por los daños, por el daño cuando la mujer sufre en el momento del parto, el daño que puede ocasionarse a un niño antes de los 5 años cuando los padres son maltratadores. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con los maestros? ¿Cómo lo marcan? Todo eso, la modificación, porque esa marca en este caso sería una modificación de la conducta, una modificación de su cerebro. De eso vamos a hablar precisamente para prevenir que pasen en Venezuela otros casos de femicidio. Al finalizar el libro, las personas van a encontrar 5 casos emblemáticos que han causado conmoción en Venezuela y que todos tienen en común que esas personas tenían daño cerebral. Entonces es importante porque ahí vamos a nosotros identificar la importancia que tiene detectar algún daño cerebral en una persona a quien estamos investigando. Yo digo en el libro que debemos enfocarnos no solo en la sanción, sino en la prevención, porque fíjate que hace rato hablaste de un caso lamentable donde terminó después la persona fallecida. En este caso nosotros vamos a hablar de varios casos que aquí en Venezuela causaron conmoción y que hubiéramos podido evitar ese desenlace si el fiscal del Ministerio Público hubiera tenido conocimiento que esta persona había sufrido un hecho de tránsito, que tenía en el cerebro tenía un daño y tenía unos hematomas subdurales importantes en la corteza prefrontal que le hacían tomar esa decisión. Entonces es fundamental que nosotros avancemos con la ciencia. Hablar de neurociencia, hablar de neuroderechos ya es habitual en el mundo, y este libro se va a bautizar en la Feria Mundial del Libro en Bogotá el año que viene, porque nosotros queremos dejar como aporte para Venezuela el conocimiento científico. Ya no es solamente hablar de psicólogos y psiquiatras, también tenemos que hablar de neurociencia, y en Venezuela están todos los equipos. Quiero que sepan eso tanto los defensores como los fiscales del Ministerio Público, porque en el CENAMEF, que quiero decir que están muy avanzados y además que todos los días se están preparando más, ellos cuentan con los equipos para desarrollar resonancias magnéticas funcionales, y quiero decirles que a veces practican las experticias, pero si no sabemos qué estamos buscando o cuál es la posible lesión que tiene esa persona, no es suficiente. Por ejemplo, si hay una persona que es autista, se le debe practicar otro tipo de experticia. O sea, el médico neurocirujano debe ir al punto específico, por eso debemos decirle qué queremos. Entonces, en definitiva, Cerebro Asesino va a ser un aporte importante para Venezuela, para el mundo, porque nosotros que tenemos el conocimiento debemos aportar a nuestro país. Yo creo que es importante buscar la verdad. Existe un día del derecho a la verdad. Las personas tienen derecho a saber quién cometió el delito y por qué a mí. O sea, ¿por qué esa persona me causó a mí un daño? A veces esas interrogantes se quedan en el proceso porque nos dedicamos solo a ver si es culpable o inocente. Pero más allá de la sanción o si es culpable o inocente, tenemos que entender que ese que cometió el hecho también es venezolano. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Realmente tiene una afectación? ¿Necesita medicamentos? ¿Necesita tratamientos? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Están en un lugar especial? Para eso se está recibiendo tratamiento, o es un potencial agresor y va a destruir la vida de otras personas donde esté. De eso vamos a hablar en el libro. Estamos desarrollando cuáles son los espacios donde deben estar estas personas, si es delincuente porque tiene esta patología y lo usa para delinquir, que eso también existe. Hay personas narcisistas que no sienten ningún tipo de empatía por los demás y lo utilizan precisamente para cometer delitos. Y también desarrollamos lo que es el coeficiente intelectual alto y coeficiente intelectual bajo, importante para los fiscales del Ministerio Público saber que cuando una persona tiene coeficiente intelectual alto, bueno, son las personas que esconden los elementos de convicción para la investigación y te cuesta más encontrarlos, hallarlos, y por eso hay mucha gente que nunca queda privado de libertad, nunca se investiga, porque son las personas menos sospechosas en una investigación.
Por el contrario, si tiene el coeficiente intelectual bajo, nosotros vamos a ver casos como el que ocurrió en Petare hace poco, que el muchacho mató a la novia y la metió en una maleta. Evidentemente era obvio, de hecho se entregó a las autoridades. No decimos con esto que sea culpable porque eso lo va a demostrar la investigación, pero aparentemente pasó así. Y no en los casos que hemos visto de personas brillantes con un coeficiente intelectual alto, miran, se cuesta un poco la investigación. ¿Por qué es necesario esto? Porque el fiscal del Ministerio Público debe llevar el contexto a la investigación para poder dirigir con un buen plan de trabajo a cuál es la persona que cometió el delito, para poder identificar a esa persona que actuó así, que cometió el delito y poder procesarlo penalmente. Doctora, para nuestros televidentes que quieran adquirir el libro, ¿a dónde pueden dirigirse? Bueno, gracias por esa pregunta. Interesantísimo, todos queremos el libro. Sí, hoy con mucho orgullo y con mucha admiración te vamos a dejar nuestro libro para ustedes, para seguir aportando un granito de arena para Venezuela, y las personas interesadas en adquirirlo están en las mejores librerías del país y a través también de nuestro contacto. Gracias a Dios está en toda Venezuela, debo decir que debo agradecer porque en 2 meses vendimos 1.500 libros. Que tengo en mis manos es la segunda impresión de un libro que nació este año y nosotros nos sentimos orgullosos pues de aportar en la lectura de Venezuela. Yo creo que cuando motivamos la lectura en un país que sabemos que no está acostumbrado a la lectura, nosotros nos sentimos, del tamaño de Venezuela, comprometidos con seguir escribiendo. Ahorita también vamos a desarrollar un manual en materia de abuso sexual. Y es interesante saber cómo ustedes quieren la información y cómo nosotros con el conocimiento, la experiencia, la trayectoria y de la mano de una editorial como esta, podemos hacer grandes cosas juntos para el país. Sus redes sociales y contactos. Sí, @Café con Rebeca en Instagram, mi número telefónico 0414-403-8591 para toda Venezuela. Así es, tiene un equipo multidisciplinario y ustedes pueden comunicarse con ella, ya podrá apoyarlo en todo lo que usted necesite a nivel jurídico. Doctora, el precio del libro. El precio del libro está en $20. En $20 para las asequible. Personas. Sí. Bien asequible. Importante para ustedes que nos ven en este momento, pueden acudir a cualquier librería, a cualquier centro comercial y adquirir su libro. No dejen de buscar este libro. Es importantísimo. Estudiantes, fiscales, policías, porque tenemos que tener las herramientas para que cualquier cosa que a usted le suceda, usted ya ahí tiene cómo actuar ante cualquier situación. Doctora, el tiempo en pantalla apremia, pero no me quiero ir sin que usted nos dé un mensaje. Gracias por la oportunidad, gracias por estos espacios. Dios bendiga este espacio maravilloso para Venezuela. Yo quisiera llamar a la reflexión, a la compasión, a la empatía, al respeto por el otro. Las personas que están dentro del sistema de justicia siempre entender que todos tenemos derechos y están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros cuando nos hicimos abogados juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es nuestro juramento, es el único juramento válido y debemos estar a la altura de la sociedad. La justicia es para el justiciable, la justicia es para el débil y nosotros debemos estar a la altura con el conocimiento, con la empatía, con la compasión, que nos duela. Cuando veamos ahí un ciudadano venezolano detenido, debemos humanizar ese caso, preguntar, revisar, buscar si de verdad es culpable, si es inocente, tiene todos sus derechos y hagan sentir a cada persona que llegue a su vida importante para este país. Denle la oportunidad de ser escuchado. Es un derecho humano escuchar a otro y en este caso los que tienen la responsabilidad de ser juez, es importante que humanicemos porque hoy, se llama Pedro Pérez, mañana puede ser cualquiera de nosotros y es importante que nosotros hagamos empatía, que veamos ahí un ciudadano venezolano, un drama para la República de Venezuela y no que lo veamos con distancia, no, ese es nuestro hermano y nosotros nos debemos a Dios y de Dios es la justicia. Un país donde hay justicia va a haber paz y nosotros somos los responsables como administradores de justicia de llevar justicia y paz a esta sociedad. Así es, muchísimas gracias doctora, qué honor haberla tenido por acá. Espero que esta no sea la única visita que podamos tenerla desde acá del programa En Tu Defensa Podcast. Espero vernos en una próxima oportunidad y no dude que las puertas
estarán siempre abiertas para usted. A ustedes que nos acompañaron el día de hoy, no me queda más que despedirme y agradecer su lealtad y compromiso con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.